Damas y caballeros, va a ser su ingreso al escenario. La más pedida, la más reclamada, por supuesto que sí. Una vez más, Procena Cajé entrevistando a los nuevos valores. En esta ocasión tenemos a Celi Rodríguez. ¿Cómo estás, Celi? Tu saludo para Crejín. Buenos días, ¿cómo está, señor Genaro? Qué gusto saludarla después de tiempo, volviéndonos a encontrar, ¿no? Me da gusto volver a verla. Celi, ¿exactamente de qué parte es usted? Del norte de la Libertad de Huamachuco. Mi pueblito está a 2 horas de Huamachuco. Mira tú. Celi, ¿exactamente qué tiempo estás cantando ya? Yo canto ya bastante tiempo. Ya hace como más o menos 6 años, sino que habíamos dejado por el motivo de hacer un proyecto en provincia y ahora recién estamos volviendo a retomar de nuevo y esta vez sí, vamos para adelante con todo. Y dime, ¿composiciones tuyas tendrás en tu haber una composición? Todavía no, pero estamos en eso y ya 2019 ya queremos grabar temas propios. Por ahora estamos recopilando canciones de los demás artistas y con eso estamos trabajando. Qué bueno, Celi. Celi, a ver, queremos pues número para contratos que te llamen, pues, ¿no? A ver, un número. Claro, mi número para contratos es 964756967, solo para contratos. Aclarando siempre, Celi, Celi, a ver, una canción, pues, quisiera que nos cantes, pues, a capela, pues, ¿no? Unos temas que te gustan, que puede sonar, pues, ¿no? Voy a cantar una canción que dice Corazoncito. Y yo tengo un corazoncito que sabe querer y que sabe amar. Cuando le dan un mal pago se pone a sufrir y se pone a llorar. Yo tengo un corazoncito que sabe querer y que sabe amar. Cuando le dan un mal pago se pone a sufrir y se pone a llorar. ¡Qué bueno! ¿Has yo canto algo de eso, Celi? No, para nada. Simplemente, gracias a Dios, tenemos una hermosa voz. Un don, ¿no? ¡Qué bueno, Celi! Celi, como has viajado muchos sitios, para viajando, tendrá, pues, me imagino, anécdotas después de una vez que te haya pasado, ¿eh? Claro, sí, una vez me olvidé el brasier y canté sin brasier. Me quedé así. Bueno, subí al escenario a cantar sin brasier porque me lo olvidé. Sí, no, mira, hay cosas así que pasan siempre, ¿no? Lo normal, que siempre pasa eso con los artistas, en una cosa, rompe el taco, qué sé yo, pero siempre pasa eso, ¿eh? Siempre pasa eso. Dime, ¿en tu familia alguien cultiva la música como tú? No. Soy la única que canta. Tengo una hermanita que es mi última hermanita, también como que está como ahí más o menos, como que quiere cantar y a veces canta también y a veces lo deja, ¿no? Sí, ¿no? Bueno, Celi, ¿qué le puedes decir a tus amigos del Facebook que te van a ver? Que me apoyen y que me pongan muchas manitos. Sí, eso. Qué bueno, Celi. Celi, ¿con qué artistas te cruzan en escenarios? Con el señor Robert Pacheco. Dime, fechas que organizas tu aniversario, ¿vas a organizar aniversarios? Este año, el 2019, estamos preparándonos para hacer un evento. Dios quiera que más o menos sea por ahí en el próximo año, de quizás a finalizar el año, ¿no? Y estamos preparándonos desde ahora, estamos viendo a ver dónde va a ser y queremos hacer eso porque para entonces ya tendremos nuestro disco propio, que estamos desde ahora preparando y eso. Qué bueno. Dime, Celi, ¿cómo es un domingo en casa? Bueno, un domingo en casa, cocinando, me encanta cocinar. Sí, me gusta cocinar y también descansando, limpiando la casa, todo lo que hacer de la casa. ¿Tienes algún hobby? Sí, tejer. Tejer chombas. ¿Te gusta tejer? Tejo de todo. Sí, me encanta tejer. Es mi pasión tejer, aparte que la música es mi pasión, igual tejer también. Mira tú. Celi, a todo esto, ¿cómo está ese corazoncito de Celi? ¿Nos puedes contar?
El corazón está ahí, contento. Contento, feliz. Ahí soltero. Sí, no creo, ¿ah? Por mí que hay algo por ahí. No, no, para nada. Solito, solito. Bueno, Celi. ¿Qué me puedes contar, pues, de tu familia? ¿Tú cuántos hermanos son? Todo eso. Nosotros somos 5 hermanas, pro mujeres. ¿Puras mujeres? Mira. Mi papá es el rey de la casa. Claro, me imagino. Y no cantas, solo tú cantas. No, pero mi papá, él toca un instrumento que se llama caja, que así como del indio Maita, así toca su flauta y eso, ¿no? Pero después no. ¿Tu mamá? Mi mami, no, ella no canta ni no hace. No sé nada. ¿Qué fue? Tal vez, de repente mi hermanita también, tome la música como una carrera, porque como también le gusta, pero está ahí entre como todavía también está estudiando, está ahí entre sí, no. Dime, Celi, ¿cómo así te nace la música en ti? Yo, bueno, es que yo he cantado desde niña. Lo que pasa que nunca lo he ejercido la carrera, no lo he tomado en serio porque a veces como en el mundo artístico es un poco movido, ¿no? Entonces mis papás siempre no quisieron que yo cantara. Siempre me decían que no y bueno, no me dejaban ir a cantar y bueno, eso fue el motivo de que no lo tomé como una carrera o como en serio, ¿no? Y cuando yo tenía 8 añitos me grabé un cassette con guitarra. Y ese cassette, por desgracia, lo perdí. Pues no sé dónde se extravió, pero lo perdí. Porque si no ya tendría un recuerdo, ¿no? Pero de ahí, a mis 13 años ya me salgo de mi casa. Ya me salí en busca de mi sueño porque me gustaba cantar. Quien me enseñó a cantar es mi abuelita. Mi abuelita me enseñó a bailar el huayno y también me enseñó a cantar. Mira, tú, Celi, de chiquito, 8 años. ¿Y te acordarás qué tema grabaste? No sé, unos temas. Sí, pero una canción de allá de mi tierra, que era Mi Escuelita. Y la otra ya no me acuerdo, ya, porque como era muy chiquilla, muy chibola, entonces ni siquiera me acuerdo. Solo me acuerdo que grabé, aparte de eso, grabé 2 temitas, creo. Y uno que era Mi Escuelita. Dime, ¿y ganaste algún concurso en el colegio? Me imagino que sí. De canto y de baile sí quedé en primer lugar. De baile folclórico en el colegio, en la escuela, ¿no? Y quedamos en primer lugar con un compañero, pero de baile, de huayno. Mira tú, qué bueno, Celi. Celi, ¿cómo te ves de acá a 5 o 6 años? Ay, yo quisiera verme así en los escenarios grandes, en los locales grandes, ya conocida, ya una artista completamente ya formada. Claro, es el sueño de cada artista que empieza, ¿no? Y Quinceo, así empezaron Sonia, Dina, ¿no? Y cumple su sueño. Podría ser uno de ellos, ¿eh? Ojalá que mi sueño se cumpla y se haga realidad. Yo creo que sí, Celia, porque canta bien. Gracias. Uno de mis mayores sueños es un día invitar a Sonia Morales a mi aniversario. ¿Y por qué no? Hazle la invitación, ella va a estar ahí, ¿eh? Ojalá que me acepte. Señora Sonia, si algún día me llega a ver, por favor. Desde ahora ya. ¿No has ido ahí a su restaurante que tienen en Campestre? ¿Pues no has ido? ¿Has ido a verla allá? Sí ha ido. He comido cuy, he comido la sopa de mote. He ido para cuando ella hace sus aniversarios ahí en su restaurante. He ido. Sí, también tengo fotos con ella. Mi hermana también tiene fotos con ella. Ah, mira, tú qué bien. Entonces, ¿cuál es el problema? El día que tú te aniversario, gusto se va a ir, ¿eh? Ojalá que así sea, pues, ¿no? Ella es mi artista favorita. Yo soy admiradora de ella. Amigo de Sonia, ¿no? Claro, claro. O una canción más, pues, Celi, a capelita, pues, para escuchar tu linda voz. Por tu amor estoy llorando, ay, guaracino. Que me sirvan una copa y muchas más. Si te dicen que me han visto en las cantinas,
Diles que es por ti, orgullosamente. Qué linda voz, Celi, ¿eh? Celi, ¿qué sientes cuando subes a un escenario, cuando cantas? Uy, más nervios, emoción. Es bonito, pero también a veces pienso que a la gente de repente les gusta mi voz, a veces no les gusta, ¿no? Pero es bonito, yo me siento feliz y claro, un poquito los nervios, siempre, ¿no? Los nervios están ahí, pero ya a debido que voy cantando, ya me voy soltando más. Claro, siempre el nervio, pues siempre el nervio, ¿no? Bueno, Celi, ¿qué mensaje le puede dar a los nuevos valores que están empezando? Bueno, decirles que sigan para adelante y que para empezar algo nunca es tarde. Siempre que luchen y hagan realidad sus sueños porque la verdad, la vida es hermosa y siempre luchar con honestidad, humildad, ese es lo básico. Qué bueno, Celi. Celi, una vez más, tu número para contrato, pues para que te llamen, pues, ¿eh? 964756967. Ahí está el número de la pantalla, tu número, ¿eh? Celi, está lindo tu vestido. Dime, ¿estos vestidos son costosos? ¿Qué precio tienen? Este vestidito hace ya 10 años que lo he comprado y sí cuestan un poco, pues no, ahora creo que están más caros. Celi, en una persona que tú tienes, ¿cuántos vestuarios usas? Un vestuario. Uno nomás. Ya. No, Celi Rodríguez, hemos tenido un gusto, puede llegar a tu casa, hacer una pequeña entrevista. No sé, muy pronto, una otra entrevista por una nueva producción, pues Celi, ¿no? Tú despida para que dejen. Muchísimas gracias, señor Genaro Huaraca. Estamos con producciones Creangen. Gracias por haber venido. Yo le agradezco y espero su próxima visita. Bueno, Celi, es un gusto, pues, ¿no? Un abrazo. Perfecto.